Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News. En Gaza, para empezar una nueva jornada de bombardeos, enlutó en particular a los habitantes de la céntrica región de Nusayrat, donde el ocupante sionista atacó la escuela de Al-Izz bin Abdul Salam, que albergaba a personas desplazadas. La agencia palestina de noticias dio a conocer que esta nueva masacre dejó numerosos mártires e heridos, entre ellos muchas mujeres y niños. Y en las demás partes del enclave palestino, los aviones de guerra sionistas siguen lanzando bombardeos sobre los civiles en Gaza por 321 días consecutivos. Según informó el Ministerio Palestino de Sanidad, la ocupación cometió 2 nuevas masacres que dejaron en las últimas 24 horas 33 mártires y 66 heridos, lo que eleva el balance total a 45.250 mártires y 93.534 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Y paralelamente a sus bombardeos, la ocupación sionista sigue desmantelando el sistema sanitario. Miles de pacientes palestinos han sido evacuados del hospital de los mártires de Al-Aqsa en Deir el-Balah tras una nueva orden de evacuación sionista. El municipio de Deir el-Balah afirma que las órdenes de evacuación sionistas han desplazado hasta ahora a más de 250.000 personas. En Cisjordania ocupada ahora, 3 palestinos han caído en mártires a balazos del ejército de ocupación, que sigue asaltando varias ciudades y pueblos de la región. Mientras tanto, las fuerzas de ocupación sionistas detuvieron en las últimas 24 horas al menos 15 palestinos, teniendo como blanco a los exprisioneros, a ejemplo de Hassan Safadi de Nablus, quien había sido liberado el pasado 30 de julio, tras pasar 9 meses en detención administrativa. Los palestinos de la diáspora sufren el dolor del pueblo gazatí a distancia. Desde Chile, en América Latina, su solidaridad con la legitimidad de su causa se tradujo en obras de arte urbano y además por la creación del Club Deportivo Palestino de Fútbol, que se convirtió en un equipo de fútbol nacional que va más allá del deporte. Vamos a descubrir más a continuación en el siguiente informe de Karim Mostfawi. El dolor y el horror en Gaza. La comunidad palestina en Chile, la más grande en América Latina, lo comparte con sus hermanos gazatíes, aunque a 10.000 kilómetros lejos de su patria. Nosotros hoy día podemos ver en línea el genocidio en pleno siglo XXI. Y esa cuestión nos duele mucho porque los palestinos de Chile vivimos eso porque son nuestros hermanos y lo vivimos con mucho dolor por todo lo que significa la pérdida de vida, la pérdida de trabajo, la pérdida de hospitales. En el tradicional barrio Patronato de Santiago en Chile, los chilenos con nacionalidad pero palestinos de sangre han pintado grafitis y murales en las paredes para llamar a un alto el fuego en la franja de Gaza. Su solidaridad con la cuestión palestina se materializa también a través del deporte con el Club Deportivo Palestino, un club fundado por hinchas palestinos y que se convirtió en un equipo de fútbol nacional que va más allá del deporte. Tenemos una identidad muy marcada, nuestro club tiene valores muy claros y también la causa palestina y la causa de la liberación de Palestina es uno de los motores de este club. Entonces nosotros así se lo hacemos saber a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a los funcionarios. Simples pero significativos, estos actos de solidaridad dan espacio a la diáspora palestina para hacer oír la voz de la justa causa palestina y hacer llegar la suya, resaltando desde el hemisferio sur que sufren el conflicto como propio.
Y a nivel diplomático, Argelia, por boca de su representante permanente ante las Naciones Unidas, el embajador Ammar Benjama, llamó a la comunidad internacional para que asumiera su responsabilidad ante las violaciones y prácticas criminales cometidas por la ocupación sionista en la Franja de Gaza, subrayando que la entidad sionista debe respetar el derecho internacional humanitario. El diplomático argelino se expresaba durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra con motivo del 75º aniversario de los convenios de Ginebra. Enfin, un message. Por último, un mensaje para responsabilizar y recordar que todos aquellos que violan el derecho humanitario y el derecho internacional humanitario deben rendir cuentas. No puedo concluir sin mencionar las masacres cometidas por el ocupante israelí en Gaza. No podemos hacer la vista gorda ante lo ocurrido en Gaza. Y todos debemos recordar al ocupante israelí el derecho internacional y la responsabilidad de este ocupante con respecto a la protección de los civiles palestinos. Des civils palestiniens. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado hoy en las ondas de la radio española Cadena SER que un alto el fuego en Gaza y la detención de la expansión de la guerra al Líbano deberían formar parte de las prioridades de la Unión Europea y de la comunidad internacional, destacando que España lleva muchos meses advirtiendo del peligro que supone la extensión de la catástrofe del enclave palestino al Líbano y el peligro que se convierta en una guerra regional destructiva. Acercar posiciones para establecer ese marco, porque un día llegará la... El ministro libanés de Energía, Yagwa Walid Fayyad, consideró la iniciativa del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune de suministrar al Líbano más de 30.000 toneladas de combustible como una iniciativa estratégica y un apoyo adicional de Argelia para garantizar la estabilidad social y de la seguridad de su país. En declaraciones al canal Al24 News, Fayyad afirmó que esta iniciativa confirma el apoyo de Argelia a Beirut en los ámbitos de la energía, la economía y la política. Se trata de una iniciativa estratégica en la medida en que permite al Líbano no solo diversificar sus fuentes de energía, sino también aumentar la capacidad institucional de producción de electricidad del país, que acabará sustituyendo a la electricidad suministrada por los generadores privados, que es una electricidad nociva, cara y no apropiada en el plano económico. Por lo que consideramos acertada esta iniciativa que acogemos con gran agradecimiento. En temas económicos, el superávit comercial de Argelia ascendió a más de 3.700 millones de dólares en los 7 primeros meses del año en curso. Es lo que afirmó en un discurso pronunciado durante la toma de posesión de los nuevos miembros del Comité de Seguimiento del Comercio Exterior, el ministro argelino de Comercio y Promoción de Exportaciones, Tayyip Zitouni, quien subrayó que las importaciones alcanzaron los 26.600 millones de dólares y las exportaciones superaron los 30.300 millones de dólares entre enero y julio del año pasado. El representante permanente de Argelia ante Naciones Unidas, Ammar Benjama, insistió en la necesidad de trabajar para poner fin a los abusos de los ejércitos privados utilizados por algunos países. En su discurso durante una mesa redonda celebrada este lunes en la sede de la ONU en Ginebra con motivo del 75º aniversario de la adopción de los convenios de Ginebra, Ammar Benjama advirtió de la ausencia de rendición de cuentas de estas partes por sus violaciones y de las amenazas y peligros que suponen para la región, subrayando la necesidad de que las partes que están detrás del bombardeo de 20 civiles malienses rindan cuentas por sus acciones contra el derecho humanitario internacional. La tecnología que nos impose de discutir. La tecnología nos impone examinar ahora mismo las nuevas amenazas hacia nuestros estados. No quiero citar solo a estas amenazas tecnológicas, sino a aquellos ejércitos privados que se alquilan por algunos estados y que no rinden ninguna cuenta.
En la prensa de esta mañana he leído que hubo 20 personas, 20 civiles malienses, que fueron bombardeados por un dron, y aquellos que consumando ordenaron este bombardeo no rinden ninguna cuenta a nadie. Nosotros, a nivel del Consejo de Seguridad, a nivel de la Asamblea General, debemos intentar encontrar una formulación que pueda integrar la acción de estos actores no estatales y también el castigo de estos actores no estatales por lo que cometen en contra del derecho humanitario internacional y del derecho internacional. Du droit international humanitaire et du droit international tout court. Y abrimos el capítulo de la campaña electoral para las próximas presidenciales en Argelia. El candidato a la presidencia del país del Partido Frente de las Fuerzas Socialistas, Youssef Aouchiche, afirmó que velará por revalorizar la diversidad y la riqueza cultural y lingüística del país sobre las bases correctas, lejos de la discordia que algunos propugnan durante una campaña de proximidad por las calles de Bni Yezgen en Gardaya, al sur de Argelia. Aouchiche prometió crear una agencia nacional para preservar todos los componentes de la identidad argelina, fomentando las asociaciones con fines concretos. Hoy tenemos que revalorizar nuestra cultura y nuestras peculiaridades, reavivar nuestra cultura sobre bases correctas, sobre la base de nuestra riqueza y nuestra diversidad cultural, lingüística y tradicional. Para nosotros, esta diversidad es un factor de riqueza y puede contribuir al desarrollo del país, y no lo contrario, tal como lo intentan algunos, al utilizar esta diversidad como vector de discordia y división. A través de nuestro programa, deseamos preservar nuestra identidad argelina y construirla sobre la base de esta riqueza, sobre la base de nuestras tradiciones diversas y sobre la base de nuestro resplandor cultural. Nos comprometemos a crear una agencia nacional para preservar y promover nuestra cultura y todos los componentes de nuestra civilización. Por otra parte, el presidente del partido Frente al Mustaqbal de Argelia, Fateh Boutbig, ha declarado que el candidato a las elecciones presidenciales del 7 de septiembre, Abdelmadjid Tebboune, ha sido capaz de restablecer la paz social tras años de intentos de crear incertidumbre y caos. En un mitin popular celebrado este lunes en Ghilizan, en el oeste de Argelia, Boutbig elogió los logros alcanzados durante el mandato del presidente Tebboune, que según él estimularon el sector económico, y señaló que el candidato independiente Abdelmadjid Tebboune superó las dificultades liderando la economía argelina y reguló las importaciones. En un solo mandato y además en un mandato incompleto debido a circunstancias excepcionales como la pandemia del coronavirus y las transformaciones internacionales, el hombre consiguió relanzar la economía nacional, preservar los lazos del Estado argelino, proteger la dignidad del ciudadano y de la patria y restablecer la paz social. Recordad, queridos hermanos, hace 4 o 5 años había un gran debate en el seno de la sociedad que estaba perdida y sumida en el caos. Había debates en las redes sociales, oíamos rumores aquí y en todas partes. Todo esto con el objetivo de socavar la unidad del pueblo argelino, para disminuir la voluntad del pueblo argelino, para que no volviera a levantarse con nuevas bases civilizacionales. Cuando Abdelmadjid Tebboune llegó al poder, consiguió restablecer el equilibrio financiero de las arcas públicas, pudo controlar la situación, y así es como debemos presentar las cosas, con tal objetividad. Y por último, el candidato a la presidencia argelina por el Movimiento de la Sociedad por la Paz, Abdelali Hassani Shrif, ha afirmado este lunes durante un mitin popular en la sureña provincia de Adrar que el turismo religioso en las regiones saharauis contribuye a preservar la seguridad, la identidad y la estabilidad nacionales. Según Hassani Shrif, el turismo religioso forma parte de la seguridad nacional debido a las relaciones de las cofradías religiosas argelinas con la dimensión africana y las cofradías de los países africanos, y forma parte de la diplomacia religiosa que mantiene la estabilidad y la seguridad en el país y en los países vecinos. No debemos olvidar que Adrar es una región turística por excelencia, por todo lo que goza. Primero, el turismo religioso. Adrar es la región que alberga el mayor número de cofradías en Argelia que siguen
activando. Nuestra sociedad respeta esta referencia religiosa y la considera como referencia fundamental para preservar los principios del pueblo argelino, la pertenencia del pueblo argelino y la conexión del pueblo argelino con su religión, porque estas cofradías contribuyeron en la preservación de la autenticidad del pueblo argelino y su apego a la patria. Por ello que consideramos al turismo religioso como importante, dado que las cofradías están contribuyendo en la seguridad nacional, porque la relación de estas cofradías con su dimensión africana y su relación con varios países forma parte de la diplomacia religiosa y la diplomacia pacífica que consagra la estabilidad del país y la seguridad en la vecindad del país. Cambiemos de asunto. El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, mantuvo este lunes una llamada telefónica con su homólogo tunecino Mohamed Ali Nafti para felicitarle por su nombramiento como jefe de la diplomacia tunecina, deseándole éxito en su noble misión. Un comunicado de la Cancillería argelina precisa que ambos ministros acordaron celebrar una reunión bilateral en los breves plazos en el marco de los esfuerzos en curso para consolidar el impulso excepcional de las relaciones argelino-tunecinas en diversos ámbitos. En Libia, el Comité Militar Conjunto 5+5 tranquilizó a los libios sobre la estabilidad del alto el fuego y la continuación del trabajo de todos sus comités que supervisan su aplicación y seguimiento con plena dedicación y sinceridad. En la declaración final de sus reuniones del domingo en Sirte, el comité subrayó que los rumores sobre el abandono de su papel por parte del comité son pura calumnia y una falta de comprensión y apreciación de la tarea que se ha encomendado, explicando que está trabajando en un marco específico relacionado con el alto el fuego y la supervisión de su aplicación. En otras noticias, el Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes un ataque a gran escala con misiles y drones contra instalaciones energéticas en Ucrania. El ministerio afirmó que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque a gran escala con armas de largo alcance y alta precisión lanzadas desde aire y mar y drones dirigidos contra importantes instalaciones energéticas que permiten el funcionamiento del complejo militar industrial en Ucrania, y todos los objetivos fueron alcanzados, según un comunicado de defensa rusa. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró este lunes que Ucrania había decidido reforzar aún más la dirección del Centro Estratégico Oriental de Povrovsk, que últimamente ha visto intensificarse el empuje militar ruso. Y con esto llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.